Hola. Siento mirar ciego. Bueno, ya dejémonos de bromas. Hola, yo me llamo Kexi y como ya habéis visto en otros vídeos, este es un canal que ha creado mi profesor para exponer trabajos. Y yo en este trabajo lo he hecho con mis dos compañeros de clase, Joseph y Evelina. Y ahora os vamos a hablar de la civilización griega y el origen de la democracia. Grecia ocupaba una parte del sureste europeo que se conoce como Península Balcánica, nombre que le dieron los turcos cuando conquistaron este territorio en el siglo XV. El territorio de la Grecia antigua, llamado Helade, comprendía tres partes: Grecia continental, Grecia insular y Grecia asiática. La civilización griega surgió hacia el siglo XII a.C. y terminó sobre el año 146 a.C. También había épocas de civilizaciones. La civilización es minoica. Creta está gobernada por reyes y uno de los más influyentes es Minos, por eso se conoce como civilización minoica. Civilización micénica. La civilización micénica surgió hacia 1600 a.C. y 1400 a.C. La sociedad micénica se componía principalmente por guerreros que estaban gobernados por un rey. La época oscura. En esta etapa la población se agrupó en poblados por grupos familiares y esclavos vinculados a ellos. La época oscura pasó por tres etapas: época arcaica, época clásica y época helenística. A partir del siglo XIII a.C., los habitantes de la Helade se fueron agrupando por polis, que eran ciudades con gobierno, leyes, ejército, y también tenían su territorio, que integraban las zonas de cultivo y paz. Entre los siglos XIII y VI a.C., Grecia tuvo una época de crisis, porque la población aumentó, pero el suelo estaba poco fértil y no podían tener alimentos suficientes. Después de eso, muchos griegos emigraron y formaron colonias por el Mediterráneo, al lado de las costas, para fabricar alimentos. Las colonias llegaron a contactar con los griegos y se unieron y extendieron las colonias. En el siglo VI a.C., algunas polis implantaron un nuevo sistema de gobierno, la democracia. Las principales instituciones eran: la asamblea, era el órgano político más importante; el Consejo de los 500, preparaban los asuntos que se discutían en la asamblea; los magistrados, eran los funcionarios; los tribunales de justicia, eran elegidos cada año por sorteo. Solo los ciudadanos podían participar en la vida política. Las mujeres y los esclavos extranjeros no eran considerados ciudadanos. A mediados del siglo VI a.C., el pueblo persa que habitaba en la meseta de Irán inició una gran expansión y sometió a los polis griegos de Asia Menor y a las islas cercanas a su costa. En el año 499 a.C., las polis sometidas se rebelaron contra los persas. Este fue el comienzo de las guerras médicas. El gobierno y la sociedad de Esparta fueron diferentes a los de los demás polis. Su sistema de gobierno no fue la oligarquía y se basaban en: dos reyes ejercían funciones religiosas y dirigían el ejército; Gerusía o consejo de ancianos proponía y elaboraba las leyes y las presentaba a la peya; Éforos ejecutaban las decisiones de la Gerusía y la peya controlaban al ejército y a los reyes; Asamblea o apeya, aprobada por aclamación las propuestas de la Gerusía y de los Éforos. Esparta era una de las polis más extensas y poderosas de la Grecia, pero el auge económico de Atenas durante el siglo V a.C. amenazó sus intereses y el de los otros polis. Esta situación llevó a las polis griegas a agruparse en dos bandos: los que iban con Atenas y los que iban con Esparta, y así provocando la guerra del Peloponeso. Este conflicto atravesó varias fases y acabó en el 404 a.C., con el ganador Esparta. Esparta abusó tanto del dominio que Atenas y otros polis se rebelaron, y más las luchas y la crisis económica. Descuidaron las ciudades y se facilitaron el acceso de Macedonia. Macedonia era un reino montañoso al norte de Grecia que poseía un ejército fuerte. El rey Filipino II de Macedonia aprovechó la debilidad de las polis griegas y organizó un poderoso ejército en el año 338 a.C. La sometió salvo Esparta. Le sucedió su hijo Alejandro Magno, preparado desde niño para gobernar. Conquistó el imperio persa y desde allí empezó su gran aventura hacia el oriente. Alcanzó el valle del río Indo y creó un extenso imperio que se extendía por Persia, Mesopotamia, Siria y Egipto.
territorios conquistados por Alejandro Magno se impuso el griego como lengua oficial y se extendieron la cultura y el arte griego. A esta fusión se le llama helenismo. Tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales se dividieron el territorio, adoptaron el título de reyes y fundaron reinos como monarquías helenísticas. Entre ellas se destacan Egipto, Mesopotamia, Tracia y Macedonia. La sociedad se dividía en los ciudadanos, practicaban en la política y el ejército y pagaban los impuestos. Entre ellos habían ricos y humildes. Los no ciudadanos no podían practicar en la política. Los extranjeros eran libres, pagaban impuestos y podían formar parte del ejército, pero no se les permitía poseer ni tierras ni casas. Los esclavos solían ser prisioneros de guerra o hijos de personas esclavas. Las mujeres podían ser libres o esclavas, pero no tenían derechos. Y las principales actividades eran la agricultura, la artesanía y el comercio. Los intercambios se utilizaban monedas de plata llamadas dracmas. La mitología griega. La religión griega era politeísta. Los dioses y diosas eran en aspecto humano, como Zeus, el dios del cielo. Era el dios principal y gobernaba sobre otros dioses como Ares, el dios de la guerra, Afrodita, diosa del amor y la belleza. Cada polis tenía su divinidad protectora, por ejemplo, Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. De la unión de un dios o diosa y una persona nacían los héroes, como Aquiles. Estos eran poderosos pero mortales. Los lugares del culto. Los ritos se realizaban en 3 espacios. En casa. Cada familia tenía un altar dedicado a la diosa del hogar, Hestia, y a los antepasados familiares. En los exteriores de los templos, los ciudadanos participaban en el culto a los dioses o diosas. En los santuarios se realizaban ritos comunes para toda la polis griega. Los griegos formulaban una pregunta a la deidad y su respuesta. El oráculo era interpretada por sacerdotes. ¿Cómo eran los templos? Los templos griegos se hicieron en piedra y se pintaban de colores vivos. Tenían planta rectangular y techos planos que se sostenían sobre columnas. Se organizaban en varias dependencias. La estructura griega estaba vinculada a la religión, dioses, diosas y héroes. Los artistas tenían gran interés en mostrar la belleza ideal del cuerpo humano desnudo, para lo que se estableció un canon, es decir, una regla para representar el cuerpo humano. El bronce y el mármol fueron los materiales más utilizados. Casi todas las esculturas se pintaban de vivos colores que no se han conservado. La escultura pasaba por 3 etapas: etapa arcaica, etapa clásica y etapa helenística. Época arcaica. Esculturas rígidas y estáticas, rasgos esquemáticos y muy antinaturales, atletas desnudos y jóvenes vestidas. Época clásica, esculturas más naturales y con un movimiento equilibrado. Época helenística, esculturas con un intenso movimiento. El nacimiento de la filosofía. El pueblo griego fue también el primero en buscar una explicación racional del universo. Hay filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, y fueron más destacados. El desarrollo de la ciencia. En la antigua Grecia se establecieron fundamentos de la ciencia. Los griegos llevaron a cabo avances en diferentes campos, como en física, historia, medicina, astronomía y matemáticas. Teatro se inventó en Grecia. Las primeras obras eran tragedias que escenificaban los momentos más dramáticos de la vida de un personaje. Más tarde apareció la comedia, que criticaba a la sociedad griega mediante situaciones de enredo. También sobresalió la poesía. Bueno, esto es todo. Espero que os haya servido la información y que hayáis llegado aquí sin dormiros. Y no os olvidéis de darle like y suscribiros, ya que nos ayudaría muchísimo a probar. ¡Adiós! ¡Adiós!